Listo. Entonces, recordemos que habíamos visto que cuando dos transacciones se están ejecutando simultáneamente, esto es, están activas al mismo tiempo, pueden ocurrir problemas de concurrencia como modificación perdida, análisis inconsistente, dependencia no comprometida, lo que dejaría la base de datos en estados inconsistentes, en un estado inconsistente en realidad. Entonces, el gestor tiene que hacer un control de concurrencia. Habíamos visto em, que existen técnicas y nos habíamos quedado en la técnica de locking. Habíamos visto que en la técnica de locking se trabaja en base a bloqueos, ¿no? Bloqueos locking, lock es bloquear, de hecho, bloqueos compartidos y exclusivos, ¿no? No voy a recordar la técnica porque ustedes ya la han visto y han dado examen sobre eso. Entonces vamos a ver un problema que tiene esta técnica. Entonces, aplicando el algoritmo de la técnica de locking, vamos a aplicar esto a este plan de ejecución. Cuando la transacción T1 quiere leer X, solicita un bloqueo compartido sobre X. Como X está libre, obtiene bloqueo compartido y por tanto lee. Entonces, esta operación se ejecutaría. Ahora la transacción 2 quiere escribir Y, solicita un bloqueo exclusivo sobre Y. Como Y está libre, T2 obtiene el bloqueo exclusivo sobre Y. Pero a medida que hago esto, perdón, voy a volver, voy a hacer el grafo de espera. Les había dicho que el grafo de espera nos permite representar qué transacciones están esperando a qué otras transacciones a través de una gráfica, ¿no? Entonces, como tenemos dos transacciones, vamos a tener dos nodos. Cada nodo es una transacción. Entonces, cuando T1 quiere leer X o solicita bloqueo compartido sobre X, me voy a anotar aquí que es bloqueo compartido, pero también puedo anotar en la tabla. Entonces, fíjense que estoy anotando en el grafo, también podría mostrar qué bloqueos tiene la transacción, ¿no? Como T1 como X está libre, obtiene el bloqueo compartido y lee X. Ahora T2 quiere leer Y. Escribir Y, perdón, solicita bloqueo exclusivo sobre Y, como Y está libre, obtiene el bloqueo exclusivo. Entonces, para mostrar que el bloqueo de Y es exclusivo, le puedo poner un cuadradito. Entonces, yo ya sé que este es un bloqueo exclusivo. Obtiene el bloqueo exclusivo y, por tanto, escribe. Ahora T1 quiere leer Y. Solicita un bloqueo compartido sobre Y. Pero como T2 tiene un bloqueo exclusivo, entonces T1 tiene que esperar a T2. Entonces pongo un puntito acá que significa que T1 está esperando. Ahora T2 quiere escribir X. Solicita un bloqueo, perdón, T1 se quedó esperando. Solicita un bloqueo exclusivo sobre X, pero como X está con bloqueo compartido por T1, entonces T2 tiene que esperar a T1. Y entonces ninguna de las dos transacciones puede continuar porque una está esperando a que la otra termine, ¿no? Entonces, este es un problema que se llama problema de deadlock. O sea, hay un bloqueo muerto, ¿no es cierto? Que haría que el gestor se cuelgue y esas transacciones nunca terminen. Entonces, ¿cómo detectar este deadlock? Encontrando ciclos de espera, como vemos acá en el grafo de espera, yo tengo un ciclo. ¿Cómo resolverlo? Eligiendo una transacción víctima, ¿no? Entonces yo de estas dos transacciones elijo una víctima, digamos T2, voy a decidir que T2 tiene que terminar, y entonces, ¿cómo la termino? ¿Termino sus operaciones y hago commit o hago un rollback? A ver, escriban en el chat cómo la terminamos. La terminamos
terminando sus operaciones y haciendo commit, que sería la opción 1, y la opción 2 sería hacer rollback. Perfecto, la opción 2, haciendo un rollback. ¿Cómo voy a poder terminarla haciendo un commit si justamente ha sido bloqueada porque no puede acceder a esa área de la base de datos porque podría dar lugar a un problema de concurrencia? Entonces la termino de forma segura, la obligo a hacer un rollback. Excelente. Entonces, esta es la forma de detectar, hacer los grafos de espera y encontrar ciclos. ¿Cómo resolverlo? Escojo una transacción víctima que haga rollback. Entonces, a ver, vamos a ponernos un escenario acá. Imaginémonos que tenemos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, digamos, y tenemos algo así, tenemos algo así y tenemos algo así. Si tuviera este grafo de espera, ¿qué deadlocks habrían? ¿Cuántos deadlocks y cuáles? A ver, vayan buscando. A ver qué deadlocks encuentran. Van a escribir a la cuenta de 3 en el chat. 1, 2, 3, escriban. Ya, tendríamos un deadlock acá, por ejemplo, siguiendo, estoy pintando de amarillo las flechitas, partiendo de T2, vuelvo a llegar a T2 siguiendo las flechas. Entonces, eso quiere decir que habría un deadlock entre, puedo empezar con cualquiera, ¿no? T2, T3, T4, T4, T5, T6, T1. Ese sería un deadlock. Otro deadlock sería entre, voy a pintar de verde, parto de T4 y vuelvo a T4. Entonces habría un deadlock entre T3, T4 y T7. Y este sería un deadlock. Acá. Ese no sería un deadlock, ¿no es cierto? Porque no hay un ciclo. Entonces solo habrían esos dos deadlocks. Tengo que escoger una víctima. ¿Quién escogerían como víctima? Ya. Podría ser T4 o podría ser T3, ¿no? Porque escogiendo una de estas víctimas yo resuelvo dos deadlocks con una sola víctima. Entonces, por ejemplo, quizás no me convenga T7, porque si elijo T7, podría ser que no se resuelva el otro deadlock. Entonces, esa es una forma de resolver los deadlocks. Pero también hay otras estrategias para resolver los deadlocks. Yo puedo poner prioridades. Entonces, si hay una transacción que es muy importante y yo no quiero que sea elegida como víctima,
Entonces yo le doy alta prioridad a esa transacción. Eso les voy a mostrar en SQL Server cuando veamos la aplicación de esta técnica en SQL Server, ¿ya? Pero en general más o menos es así. Ya ahora vamos a continuar. Aquí tenemos un ejercicio en el siguiente plan de ejecución, fragmento de plan de ejecución, aplicar la técnica de locking sobre el mismo e indicar si en el tiempo 14 existe un deadlock o no y entre quiénes. Entonces vamos a hacer esto en la pizarra para que sea más claro. Ya. Entonces, T1 quiere, yo ya no voy a hacer la tablita para que no me tome mucho tiempo. Acuérdense que aquí hacíamos la tablita, pero cuando tengo muchas transacciones puede ser medio engorroso hacer esta tablita. Entonces voy a guardar información de los bloqueos en el propio grafo, ¿ya? Entonces, T1 quiere escribir X, como X está libre, tiene bloqueo exclusivo y escribe. T2 quiere leer X, T2 va a tener que esperar a T1. T6 quiere escribir B, como B está libre, entonces T6 obtiene bloqueo, voy a ponerlo más abajo para que no perjudique. T6 obtiene bloqueo exclusivo sobre B y escribe. T4 quiere escribir Y, puede, obtiene bloqueo exclusivo sobre Y y escribe. T2 quiere leer Y. Bueno, de hecho ni voy a intentar, porque como T2 está esperando, ni siquiera intento hacer esta operación. Aunque pudiera, no puedo permitir que esta operación se ejecute en tanto T2 no haga su primera operación, que es esta, ¿no? Porque es un plan de ejecución, recuerden, y en un plan de ejecución el orden es importante, se tiene que respetar. Ahora, T4 quiere escribir X, va a tener que esperar a T1 que está bloqueando X. Ahora T1 quiere escribir Z, obtiene bloqueo exclusivo sobre Z y escribe. Pero ahora T1 quiere hacer rollback, decide hacer rollback. Entonces hace rollback. Al hacer rollback se liberan estos bloqueos. Entonces cada que una transacción termina, yo voy nuevamente a mis puntitos. Y vengo acá. Esta transacción T2 estaba esperando para, a ver, con rojo, vamos a hacer la segunda vuelta. T2 estaba esperando para leer X. Ahora T2 deja de esperar, obtiene bloqueo compartido sobre X y por tanto lee. Vengo al siguiente puntito. Este bloqueo tampoco ya existe, ¿no? Ahora el siguiente puntito, este 2 quiere leer Y. Puede, porque, no, mentira, no puede. T2, exacto, espera. Ay, no puedo hacer los puntitos. Es que estoy escribiendo con mi dedo, pero ya. T2 espera a T4 que está con bloqueo exclusivo sobre Y. T4 ahora quería escribir X, va a tener que seguir esperando. Va a esperar ahora a T2 que está con bloqueo compartido sobre X. Y bueno, ya no tengo más puntitos, continúo. T5 quiere escribir A. Como A está libre, entonces T5 obtiene bloqueo exclusivo sobre A y escribe. T7 quiere escribir C.
como C está libre, obtiene bloqueo exclusivo sobre C. Está muy apeñuscado esto, mejor lo pondré aquí arriba. C7 obtiene bloqueo exclusivo sobre C y escribe. Ahora T6 quiere leer C, va a tener que, voy a cambiar el color para que se vea, va a tener que esperar a T7. T5 quiere escribir, perdón, T7 quiere escribir A, va a tener que esperar también a T5 que está escribiendo A. T5 quiere escribir C, va a tener que esperar a T7 que está escribiendo C. Y ese sería el grafo de espera. En este caso habrían dos deadlocks, ¿no es cierto? Habría un deadlock entre T7 y T5 y otro deadlock entre T2 y T4. Y así funciona. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, ahora una aclaración. En los libros es posible que ustedes encuentren una forma diferente de hacer los grafos, porque al hacer los grafos yo podría implementar la estrategia. Por decirles algo, a ver, en este caso, voy a poner con amarillo. Fíjense que, a ver, aquí con C, aquí. T6 lee C y aquí T6 tiene que esperar, ¿no es cierto? Entonces T6 está esperando a T7. Y ahora, cuando T5 quiere escribir C, si es que yo implemento una estrategia, tendría que decir ya va a tener que esperar a que T6 termine, porque primero le voy a dar el bloqueo a T6, algo así. Entonces puede ser que en los libros ustedes encuentren, y ya no habría, perdón, esta flecha, ¿no es cierto? Porque tiene que esperar, como T6 está esperando por C, T5 va a esperar a T6 que está esperando por C. Entonces hay ese tipo de variaciones que ustedes pueden encontrar en los libros. Nosotros no vamos a tratar de ser como más imparciales, si se quiere, si vale el término, en cuanto a la estrategia y vamos a poner las esperas al grafo y vamos a decidir en la siguiente pasada, digamos, ¿no? Pero bueno, no se van a asustar con eso. Son variaciones que pueden haber en los libros. Ustedes pueden, si quieren, analizar cuál es la variación y cuál sería la estrategia que están siguiendo, ¿ya? Lo importante acá es que en la técnica ocurren estas esperas y que el gestor tiene que ser capaz de detectarlas y resolverlas. Entonces, los algoritmos más o menos van a seguir esta idea, ¿no? Encontrar esos grafos, detectar y elegir una víctima, si es que hubiera un deadlock, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, claro, yo como usuario, como DBA, no voy a hacer esto. Ese es el algoritmo. Si yo tuviera que implementar un gestor de bases de datos, tendría que implementar un algoritmo que haga esto. ¿Me dejo entender? Exactamente, exactamente. Ahora, eso es importante saber para entender qué es lo que está pasando y cuando ustedes vean en la documentación del gestor hay un deadlock o lock, no entienden a qué se está refiriendo, ¿no es cierto? ¿Me dejo entender? Entonces, toda esta teoría
que ustedes tienen que aprender. Es importante que la sepan para poder utilizar adecuadamente el gestor y entender lo que pasa. Vamos a tener una clase en la que yo les voy a mostrar cómo funciona SQL Server con esta técnica. De hecho, SQL Server aplica esta técnica. También aplica la otra que les voy a dar. Y van a ver que se pueden ver los bloqueos, por ejemplo, que está haciendo el gestor. Entonces, yo no tengo esta teoría clara, no puedo ser un DBA porque no entiendo a qué se refiere con lock, con X, no, porque cuando ustedes van a ver que maneja X y maneja S de share, ¿no? X de bloqueo exclusivo, la X de exclusivo y la S de share, ¿no? De bloqueo compartido. Entonces, cada gestor, por supuesto, va a tener una variación, va a tener su propia estrategia, su propio algoritmo, obviamente, ¿no es cierto? Las empresas desarrollan sus productos y, bueno, aplican toda esta teoría para desarrollar su producto, pero por supuesto, cada cual va a tener su forma de trabajar esto, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes tengan toda esta teoría clara para poder utilizar adecuadamente un gestor, ¿no? Eh, no tengo, perdón, sí, sí, Carlos, dime. Exacto, exacto. De hecho, esa es la idea. La técnica de locking, lo que va a hacer es evitar que hayan esos problemas de concurrencia que habíamos visto, que dejarían la base de datos en un estado inconsistente. Entonces, no va a permitir que si esta transacción ha escrito, esta lea, porque si lee, estaría leyendo un estado intermedio y podría ocurrir, por ejemplo, un problema de dependencia no comprometida, que esta transacción haga rollback, pero como esta ya leyó, entonces va a haber un problema. Entonces, para evitar esos problemas, dice, bueno, si esta transacción escribió, no voy a dejar que nadie trabaje con X acá, porque entonces voy a tener un problema. El saber esto, me gusta mucho que Carlos pregunte, le voy a aumentar puntos extras por preguntar. Carlos Mendizábal, ¿no? Porque el saber esto es súper importante, porque si yo soy DBA, puede ocurrir que de repente me llaman y me dicen, mi proceso se ha colgado y no puedo hacer nada. Entonces yo como DBA puedo hacer un kill proceso, puedo hacer eso. Mato el proceso. Y ese proceso es una transacción. Entonces yo como DBA puedo ocasionar que se produzca algún problema de concurrencia. Bueno, a ver, matando, no, mentira, problema de concurrencia no va a haber, porque yo estaría haciendo el rollback, estaría eligiendo la víctima por... no dejando que el gestor siga su algoritmo, sino yo estaría eligiendo la víctima. Pero si hago esto, puede ser que, digamos, voy a matar la transacción T2, kill T2, mato la transacción T2. Entonces he elegido como víctima T2, pero resulta que esta transacción T2 es tan gigante que su rollback toma demasiado tiempo y entonces esta transacción igual va a tener que esperar mucho. Igual este proceso va a tener que esperar mucho porque el proceso de rollback es muy largo porque son muchos registros que se han modificado. ¿Me dejo entender? Entonces hay todo ese tipo de variables que tengo que tomar en cuenta. Yo como DBA tengo que saber y entender todos estos algoritmos para poder utilizar adecuadamente el DBA, el gestor y poder tomar decisiones adecuadas, ¿no es cierto? Yo tengo que saber si hago esto, estoy interfiriendo con el algoritmo, tengo que ver si me conviene eliminar ese proceso o no. Puede ser que este proceso haya sido marcado como de alta prioridad y yo aquí lo estoy matando, ¿no? Y eso puede acarrear quejas de otros usuarios, digamos. Ay, no sé qué he hecho acá. Sí, está claro. Sí.
No, de hecho, esto se va a resolver, el gestor va a resolver, pero va a tardar mucho tiempo, digamos, ¿no? Puede ser que tarde, que o sea, de hecho, los DBA recomiendan no hacer kills, ¿no? Dejar que todo ocurra. Ahora sí es indispensable elegir qué proceso voy a hacer kill, pero no se recomienda hacer kills. ¿Ya? Ahora yo tengo que ser organizado y si me dicen este proceso es de alta prioridad, les voy a mostrar eso en el gestor. Yo puedo decir, puedo establecer la prioridad de una transacción y ponerle una alta prioridad para que nunca sea elegido como víctima. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ya. Entonces, fíjense que no tienen que, uy, ya habían sido las 9:36. Cuando en las materias, en realidad, lo importante es la teoría, que es lo que no pasa de moda. No el gestor. El gestor es un medio para entender. Obviamente ustedes tienen que ver en el gestor, entender en el gestor, porque la teoría sin la aplicación no me sirve de nada, ¿cierto? Pero la aplicación sin la teoría eso sí que es peor, ¿no es cierto? Entonces, quiero que estén conscientes que lo más importante acá es la teoría, todo esto que estamos viendo y que ustedes pueden tratar de ver incluso en otros gestores. Yo les muestro en SQL Server porque es lo que más domino y porque es un gestor que me gusta mucho porque es muy completo, muy amigable, etcétera. Entonces, me permite mostrarles todas estas cosas sin problemas, ¿no? Podrían ver, pero también en Oracle, que también es un gestor, es un muy buen gestor, muy completo, pero también pueden ver en MySQL, que es un poquito más simple, digamos, ¿no? Pero también lo pueden ver. El gestor que ustedes quieran. Lo importante es entender la teoría y aplicar esa teoría. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejercicio, vamos a ver. T1 quiere leer X, entonces obtiene un bloqueo compartido sobre X, puede. T2 quiere leer X, puede. Estoy aplicando, no se olviden, el algoritmo. T3 quiere leer X, puede, obtiene bloqueo compartido. T4 quiere escribir Y, puede porque Y está libre, entonces T4 obtiene bloqueo exclusivo sobre Y. T2 quiere leer Y, que no va a poder. Va a tener que esperar a la transacción 4 que está leyendo Y. T4 quiere escribir X, no va a poder. Va a tener que esperar a todas las transacciones que están leyendo X. Ese sería el grafo de espera para este ejercicio. Aquí tienen otro ejercicio que lo van a hacer de tarea para mañana. Acá tienen estos ejercicios en los que nos dan el plan, el grafo y más bien tenemos que hacer al revés, ¿no? A modo de estudiar, me dan el plan y yo tengo que hacer, o sea, me dan el grafo y yo tengo que hacer un plan que dé lugar a este grafo si es que aplico la técnica de locking. Entonces vamos a hacer acá. Listo. Entonces, como T1 quiere, yo tengo que dar el plan. Como T1 tiene que esperar a T2, voy a hacer que T2, digamos, escriba X. Obviamente para este ejercicio cada cual puede hacer su plan diferente, no es que va a haber un solo plan, estoy inventando, ¿no? Ahora como T2 tiene que esperar a T4, voy a hacer que T4, digamos, lea Y. Como T4 tiene que esperar a T1, voy a hacer que T1 lea Z. Y como T3 tiene que esperar a T2, podría, a ver, intentemos, voy a hacer las esperas, ¿ya? Aquí porque todavía no estoy haciendo las esperas. Como T4 tiene que esperar a T1, esta flechita, esta de aquí, entonces yo voy a hacer que T1 lea Z para más abajo hacer
Vengamos acá. Para más abajo hacer W4 de Z, digamos. Y entonces al hacer eso, se va a hacer esa flechita roja. Ahora, T3 tiene que esperar a T2, entonces voy a hacer que T3 escriba X. Tengo que hacer que T1 espere a T2, voy a hacer que T1 escriba X también, o lea X. Da igual. Y necesito que T2 espere a T4, entonces voy a hacer que T2 escriba Y. Entonces, ese sería más o menos mi plan para ver si obedece a este grafo. Me puedo hacer un grafo aquí y ver si llega al mismo. Pongo en las mismas posiciones los test para ubicarme mejor. T2 escribe X, entonces hago, ¿no? T4 lee Y, puede. T1 lee Z, puede. T4 escribe Z, entonces aquí T4 va a esperar a T1. T3 escribe X, T3 va a tener que esperar a T2. T1 escribe X, T1 va a tener que esperar a T2. T2 quiere escribir Y, va a tener que esperar a T4. Entonces, como vemos, hemos llegado al mismo grafo de espera que me habían dado como ejercicio, ¿no? Entonces, es al revés. Me dan el grafo, yo tengo que hacer el plan. Para estos ejercicios son para entender mejor la técnica y poder hacer poder estudiar más, ¿no? Aquí tienen más ejercicios que los van a hacer para mañana y aquí tienen este. Sáquenle una fotito, una captura a este porque en la diapositiva solo tienen el primero. Entonces sáquenle una captura y vamos a quedar acá, por favor. Sí. Entonces ya le han sacado la captura. Listo. Entonces voy a dejar de